Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es 8 de marzo del 2022. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo para Simi Radio. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Tenemos una invitada experta, estamos de manteles largos. Ella es egresada de la licenciatura en psicología de la Benemérita Autónoma del Estado de Puebla, tiene una maestría en psicología clínica por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Bueno, pues es formadora de terapeutas, es docente a nivel licenciatura y maestría para importantes universidades. Tiene una trayectoria de más de 35 años en el área clínica, en la parte sistémica familiar y de pareja, y bueno, labora o ha laborado en instituciones como el DIF y la SEP, y está aquí con nosotros la maestra Elizabeth en García. Maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación, que además es mi supervisora de casos. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes, Cali, y a todos los que nos escuchan. Un gusto y mi gratitud de darme la oportunidad de compartir un tema por demás importante. Creo y considero que en este 8 Día Internacional de la Mujer, ¿por qué no hablar de la infidelidad, pero también de cómo salir del dolor de ella y la resiliencia? Así es, maestra. Y qué importante tema. ¿La infidelidad puede generar un duelo? Sí, Cali, vamos a hablar de que la infidelidad conlleva un gran dolor, un dolor ya sea para un hombre o una mujer que experimenta el haber sentido que alguien a quien confiaba, a quien amaba, a quien le entregó mucha de su historia de vida, ha fallado, ha generado una relación con otra persona y con eso verse vulnerables. Es un duelo. ¿Y por qué es un duelo? Porque pasamos desde el momento de negarlo, de tener indicadores o señales que nos dice la persona que amas no está ya totalmente contigo. Tengo una paciente que dice, hace carita como de niño regañado o malo, me da el indicador de que algo está pasando. Y sí, desde lo niego, lo veo, lo huelo, lo siento, lo palpo, pero lo niego. Pasamos por el momento de mucho enojo contra la persona con la que está nuestra pareja o con la persona por habernos fallado o con ambos, contra uno mismo. Se viene este momento doloroso de en qué fallé, qué dije, qué hice. Pasamos por una tremenda tristeza, gran desilusión, en un dolor que a veces se puede volver no manejable, una melancolía que puede volverse incluso depresión, hasta llegar a la aceptación y si lo trabajamos a la capacidad de ser resilientes de ella. Así que sí, sí es un duelo, sí es algo que nos va a doler mucho. Y entonces, ¿a qué se le considera infidelidad? Porque ahorita que le estoy escuchando, maestra, pues también lo que nos está compartiendo coincide mucho con muchos usuarios que nos llaman a la línea justamente con este tema, en donde sí, en efecto, hay señales que no se pueden ver o que no se quieren ver en el momento, y que después, cuando ya tienes toda la evidencia, empiezan a caer todos los veintes. ¿Qué es entonces esto de la infidelidad? Eh, Cali, es interesantísima la pregunta porque algunos consideran, por ahí tuve algún paciente hace mucho tiempo que dijo, fieles los perros, yo soy leal, ¿no? Entonces diferenciaba según para su forma de verlo y en esa racionalización lealtad y fidelidad. La infidelidad es esa falta de compromiso al contrato que hicimos en muchas y en un gran número de parejas, contrato verbalizado de exclusividad, de monogamia, de no caber más de dos en esa relación. Infidelidad la vamos viendo como esa ruptura de la confianza en algunos y si así lo convinieron, desde la exclusividad de sentir el compromiso, de sentir la intimidad y la pasión solo entre dos, hasta algunos
en los que el convenio fue incluso más de dos. He visto parejas que hacen incluso, o bueno, me ha tocado tríos, y aún así rompieron el convenio y ya no se fue el trío, fue cuarteto. Entonces, todo aquel contrato de pareja explícito, porque a veces implícitamente decimos, yo sé que tú ibas a estar conmigo, yo iba a estar contigo, no iba a haber nadie más, y por alguna rendija el otro dice, pero yo nunca dije eso. Así que también hay que irlo hablando de esta parte de el convenio que hacemos entre tú y yo de tener una intimidad, un amor, un compromiso entre tú y yo. Y que cuando vemos que el otro está faltando a ese contrato, va a conllevar un gran dolor. Claro, qué interesante porque, pues sí, en realidad muchas mujeres, por ejemplo, que nos llaman a la línea, a veces se sienten defraudadas en este contrato, pero nunca lo hablaron, ¿no? Ujú. O ellas suponían que tenían una relación de pareja monogámica o de exclusividad sexual, cuando el otro estaba pensando en una relación abierta. Entonces, qué bueno que lo comenta esto de hablarlo. Y entonces, ¿cómo daña una infidelidad una vez que, ella o él, algún miembro de la pareja, este, o los 2, ¿no? Eh, rompen estos acuerdos de fidelidad, ¿qué daña la infidelidad? Ok, fíjate que el convenio o contrato es de suma importancia porque dependiendo de la etapa y del ciclo vital individual y de la pareja por el que estén transitando, es lo que va a dañar y a quienes incluso van a dañar. No es lo mismo una situación de un noviazgo y estemos hablando de jóvenes, que ahora muchos noviazgos son tempranos, en donde la chica de secundaria y el chico no hicieron un contrato totalmente explícito, pero sí entre líneas pensaron que ellos dos iban a estar y que los demás, inclusive al saber que no es la exclusividad de uno o de otro, van a conllevar incluso hasta un bullying y mucho dolor. A estar hablando de una relación de pareja en donde ya hay una posibilidad incluso de noviazgo, pero de matrimonio y en donde al romper alguno de los dos o los dos previo al matrimonio, la fidelidad o el compromiso, no solo se van a dañar ellos, sino incluso van a dañar a los que estén con ellos en ese compromiso. Y dañan también la expectativa de tipo de matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una situación en donde esta infidelidad está dada ya en una etapa de ciclo vital de la pareja de crianza? Y entonces el duelo que conlleva la pérdida de la seguridad, de la confianza de ella o de él, a veces hasta de ambos, genera daños colaterales y duelos, confusiones en los hijos porque se ve amenazada la estabilidad y duración y permanencia de la vida de familia y pareja. Porque si alguno de los dos, la técnica de afrontar el duelo es evasivo, en vez de un trabajo de afrontamiento centrado en solucionar la conflictiva y alguno de los dos elige la evasión, irse de la casa, uso de sustancias tóxicas, incluso involucrarse también en otra relación, se va complicando. Si la edad de los hijos es preescolar, va a dañar mucho la seguridad, la estabilidad y la confianza, esa posibilidad de generar la permanencia de ese objeto de amor. Tienen miedo al abandono. Si están en etapa escolar, a veces va a dañar la estabilidad y adquisición de situaciones escolares. Si están en la adolescencia, va a ir dañando también las relaciones que establecen los novios más la pareja de padres. Así que tu pregunta es muy interesante porque daña dependiendo de la edad, del convenio, de la edad de la relación, de la estabilidad de la relación.
a veces la infidelidad se suma a situaciones que ya había antes. Y a veces no es una infidelidad ocasional, sino una doble situación de vida conyugal que va a dañar incluso la economía y la estabilidad. Entonces creo que esto es un tema, me parece, no solo del área clínica, es del área educativa, o sea, clínica en cuanto a psicología, pero también en medicina, en salud, afecta incluso a las situaciones educativas e incluso también a las económicas, porque hay infidelidades que conllevan una situación de pérdida de bienestar psicológico, físico y económico. Entonces es un tema Claro. que creo que habría que ir trabajando desde la prevención, la orientación y la intervención. Claro, hablando de los daños que puede haber, uno se imagina, pues, en la pareja, pero esta visión que nos regala es fabulosa porque nos está hablando acerca del daño que puede haber en el sistema. Es decir, la pareja puede tener conflictos, hay una infidelidad y entonces repercute, aunque no lo queramos, directamente en los hijos. Aunque se recomienda siempre no involucrarlos, es muy difícil que un sistema guarde tanta secrecía en cuanto a este tema, ¿no, maestra? Sí, Cali, y incluso puede dañar a 3 generaciones. ¿En qué sentido? Se, la pérdida del bienestar psicológico ante la sacudida de una infidelidad no esperada, porque también habría que ver la estructura y funcionalidad del sistema de pareja. Hay parejas que ya vienen con estos datos desde el noviazgo y continúan. Viendo el tema en una pareja que ha convenido la monogamia, la exclusividad, que incluso religiosa o espiritualmente tienen hasta una visión social de ser y hacer un tipo de matrimonio y lo entrecomillo ideal, cuando se genera la ruptura abrupta de sentirse dañado, traicionado, engañado por quien tú más amabas o confiaste, esa pérdida de estabilidad emocional a veces no solo daña al subsistema hacia abajo, es decir, los hijos, a veces daña hacia arriba. ¿En qué sentido? Involucran a los suegros, a los hermanos, se empieza a generar alianzas y coaliciones dentro del mismo sistema y por eso es tan importante lo que tú mencionabas ahorita, de los límites, de establecer límites claros en la pareja que permitan ir desarrollando habilidades, inteligencia emocional para poder ir resolviendo temáticas de pareja. Estas crisis que se llaman crisis en algunos situacionales, es decir, una situación que aparece puede ser una gran oportunidad de crecimiento, pero en algunos no son crisis de situación, son crisis de estructura. Es decir, algunos dicen, es que tu papá o tu mamá era infiel, ahora tú también lo estás haciendo y seguramente tus hijos, y se sale de control y daña muchas otras estructuras. Qué interesante. Y entonces, ¿como qué síntomas físicos, y psicológicos puede generar en la pareja primero? En Ok, en quien sufre la infidelidad, en quien la descubre, en quien se siente, pues, traicionado por esta infidelidad. y lo vamos a ir vinculando con la primera pregunta que me hiciste de qué tanto una infidelidad nos va generando un gran duelo. Y todo duelo nos pasa desde el momento de shock, de incredulidad, el sentir que estamos fuera de espacio, de tiempo. Algunos esta fase puede durar días. He escuchado en el consultorio personas que dicen es que 2 o 3 días no podía acabar de situarme en la realidad, no sabía ni qué día era ni cómo estaba, esa desorganización psicológica que conlleva una desorganización física. No comí bien, no dormí bien,
empecé a tener manifestaciones clínicas. Digo, este programa en las farmacias a mí me parece muy importante porque muchas de las consultas médicas conllevan personas que están viviendo este duelo. Pueden pasar después, en la fase ya de enojo, a presentar problemas típicos del trastorno de ansiedad o depresión, en donde va a haber trastornos de la respiración, en el sentido de pensar o sentir, bueno, pensar y sentir que no respiran con regularidad. Algunos me han dicho, creí que tenía COVID, o sea, ya no respiraba, me sentía que me estaba faltando el aire, se me desvanecían las piernas. Algunos pueden incluso generar manifestaciones como cierta rigidez o parálisis porque están conteniendo todo el enojo. Pueden presentar cefaleas, problemas de diarreas, problemas gástricos, estreñimiento, problemas de trastornos del sueño al inicio, al medio o al final. Y si no se verbaliza, ya va generando un desgaste, porque se genera en la fase de tristeza o melancolía, si esto sigue evolucionando, pensamientos autoagresivos, dificultades de autoestima. Un gran número de personas empiezan a dudar si fueron ellos o ellas las que no pudieron mantener la fidelidad en la relación. Y creo que eso es muy interesante porque lo que se genera como una dificultad de autocontrol, de autonomía, de responsabilidad, de valores en el compromiso de pareja, acaba lesionando al otro si el otro no pone también o busca ayuda, un límite, y va desarrollándose otras debilidades como son una autoestima devaluada y una autopercepción negativa. Sí, qué complicado y qué bueno que lo comenta. Infinidad de usuarios que nos llaman a la línea de ayuda que tenemos, justo nos comentan eso, ¿no? Se culpan a sí mismas, hombres y mujeres, ¿no? Ujú, Se culpan a sí mismos, sienten, que son responsables de la conducta del otro y empiezan a pensar que su valor es mucho menor, se comparan y empiezan a hacer incluso, maestra, preguntas, de los detalles, ¿no? Hombres y ujú, mujeres de cómo, porque eso, ujú. después de pasar al shock de ya me di cuenta, ya es muy evidente, ya no hay forma de pensar que no, porque ven mensajes o los ven ya Ujú, con la persona, o hay como una prueba de realidad que les dice que en efecto la otra persona está siendo infiel, y entonces empiezan a hacer esas preguntas, que yo les llamo preguntas trampa, porque al final estas preguntas tienen una respuesta que los lleva a cuestionar sobre su propia, valor, autoestima, confianza en el mundo, ¿no? Este, y estas preguntas que también le hacen al otro, que también son para perder, porque aunque la otra persona sea más joven, o más grande de edad, o más delgada, o más llenita, o como sea, de todas maneras, tiende uno a compararse y al final acaba perdiendo, ¿no? O dentro del pensamiento de uno acabas perdiendo. Me gustaría seguir hablando del tema. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, maestra, es ah, de un minutito nada más y regresamos para que nos hable un poquito acerca de algunos factores que influyen para las diferentes heridas que genera las infidelidades. ah, Regresamos. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Nos vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos hablando acerca de la infidelidad en la pareja. Y bueno, pues en este primer bloque hemos hablado un poquito acerca de los síntomas físicos, psicológicos, de quiénes se afectan. Ustedes sabían que toda la familia puede estar afectada cuando se presenta una infidelidad. Y bueno, hemos hablado también acerca de qué es entonces una infidelidad y de este duelo que se genera a partir de la infidelidad. Maestra, coméntenos, ¿qué factores influyen para las diferentes heridas? Y si hay posibilidad de restablecimiento de una infidelidad, porque esa pregunta les pusimos en redes sociales, si se puede superar una infidelidad. Y bueno, más de 150 personas nos hicieron su comentario según su vivencia, pero queremos escucharla, maestra. Adelante. Gracias, Cali. Uno de los puntos que tocaste antes de salir el minuto, me llamó la atención cuando dices, bueno, hay quien empieza en estas pruebas de realidad y hasta se entrampa, ¿no? Busca el detalle, busca, eh, se vuelve obsesivo. Decimos se vuelve porque en el momento incluso de cuando alguien está pasando por ansiedad o depresión, no solo por infidelidad, sabemos que esta parte de negación nos lleva a decir será o no será y buscar y buscar. Pero hay quienes, previo a la situación de una situación de infidelidad, ya tenían, por ejemplo, rasgos de ser obsesivos compulsivos. Y entonces, ¿qué factores influyen para poder decir y tener un pronóstico favorable o no del el trabajo, porque es un trabajo de la infidelidad y poder salir avante de ello? Son varios puntos. Uno son la personalidad individual y previa. No es lo mismo hablar de personalidades sanas, digo, todos tenemos nuestros rasgos neuróticos, pero es muy diferente un rasgo neurótico que un trastorno de personalidad. ¿Qué pasa cuando el infiel es una personalidad narcisista y el otro es codependiente y la infidelidad se dio como un proceso de autoafirmación del narcisista para poder seguir sintiéndose deseado y que incluso es parte del juego interaccional con el dependiente de volver a atraparlo en la necesidad de estarlo buscando. La probabilidad es que no se separen, que esa infidelidad se pueda incluso repetir y que estén viviendo una situación de pareja conflictiva con mucho dolor. Entonces, la infidelidad acaba siendo parte del escenario de las personalidades, ya sea una personalidad obsesiva compulsiva con una personalidad desorganizada. Desafortunadamente, y bueno, en otro momento podemos hablar de la elección de pareja, pero ¿qué elegimos? A veces no elegimos para hacer una relación sana y fortalecida, y ya sea parejas con o sin hijos sanas que puedan crecer juntos. A veces elegimos algo para perpetuar un conflicto. Y entonces incluso la infidelidad es parte de la cereza de un pastel que estaba puesto desde antes. Si yo soy sumamente celoso y controlador y obsesivo y me busco a alguien que pueda ser histriónico, seductor, conquistador, la infidelidad puede que no sea un acto consumado sexual, pero todo el tiempo el celotípico está atrás del otro y el histriónico luciéndose. Entonces, condiciones previas de personalidad y de tipo de relación. Dos, no es lo mismo una relación que es la primera fractura que tienen, esta infidelidad en el sentido de que la relación en intimidad, pasión, compromiso, en la situación, por ejemplo, si son casados, de distribución de tareas, de convivencia, en la crianza, si tienen hijos, en la economía compartida, digamos, una pareja saludable, y que como cualquier ser humano hay un resbalón, que entonces la probabilidad de resolución y de aprendizaje y de identificación de por qué pasó va a ser mejor. A una pareja
en donde tal vez se suma la infidelidad a un conflicto subyacente no de personalidad, sino interaccional, como puede ser la lucha por el poder. Hay parejas muy simétricas, yo digo blanco, yo digo negro, tú dices arriba, yo digo abajo, luchamos y entonces la infidelidad es parte de te digo y te demuestro que yo puedo tener a alguien, no necesariamente tú, y el otro se vuelve en el control y el poder de, bueno, pues entonces yo. Ese tipo de parejas va a tener un diagnóstico y un pronóstico diferente al otro. Tiene que ver también con parejas en donde sí previo hay una conflictiva que no se ha resuelto en la sexualidad, este problema puede ser la infidelidad, en realidad una salida que uno o los dos están buscando una dificultad que subyace. ¿Cuál? Una sexualidad insatisfactoria y el no buscar alternativas porque la comunicación entre ellos no ha sido para resolver el problema. Entonces, a veces la infidelidad no es en sí el problema, es el que está siendo el síntoma de una situación más a fondo. ¿Quiénes sí tienen buen pronóstico? Uno, las parejas que han podido establecer una relación equilibrada entre ser apasionados, y eso no quiere decir únicamente en la sexualidad, sino tener algo que los motive, los apasione, los despierte con las ganas de estar juntos, de convivir, tener un proyecto, las parejas que están trabajando en un proyecto, ya sea de hijos, ya sea de crecimiento económico, de logro de alguna situación y aparece un problema de infidelidad, lo pueden resolver, lo he visto, parejas inclusive que tienen en esta parte espiritual, no diría religiosa, pero sí un compromiso en el que identifican que este problema es parte de algo que les va a permitir desarrollarse. Quienes también tienen un buen compromiso, además de tener esta pasión, esta intimidad y este compromiso, tienen el claro deseo, incluso solicitan ayuda para poder resolver lo que fue una dificultad versus aquellos que llegan a culpabilizarse uno al otro en la fase del duelo, de la culpabilización del otro. Qué importante todo lo que nos está compartiendo, porque entonces influye la personalidad, la forma de interacción, el reconocimiento del otro como, de la infidelidad, ¿no? Porque Ujú. entiendo que en muchas ocasiones incluso aún a pesar de que ya es evidente la infidelidad, de todas maneras el otro, no sé si por cultura o por su personalidad, lo niega hasta el final, ¿no? Lo niegan hasta el final y eso, pues, no ayuda, a sanar, supongo yo, la relación, ¿no? Este, Cali, entonces ahí te detengo un sí, poquito por la negación, sí. porque se han hecho estudios en donde la infidelidad, además de mover la confianza, la seguridad en el otro y en uno mismo, puede llegar al punto de una situación, decían algunos, de locura, lo entrecomillo, porque el otro genera la negación de algo evidente al grado de sostener la mirada, de poder decir no pasó. Y siempre les comparto en las clases que en algún momento de estos 36 años, incluso solicité que fuera la tercera persona, porque la infidelidad no es un juego de dos, es un juego de tres, ¿sí? Donde ya sea una, otra o el otro, sabían del juego de las otras dos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué solicitar esto? Porque ya había la posibilidad de el resultado de un embarazo del cual nadie quería hacerse cargo. Entonces, ¿qué es la negación? Esa dificultad de asumir la responsabilidad de la existencia. Y la existencia no necesariamente del otro, sino la mía misma. ¿Qué tan difícil a veces es para una persona aceptar su realidad? ¿Cuál? La realidad de ser infiel, la realidad de estar complicado, el miedo
a la situación paradójica que el otro le pone, en el sentido de si me dices la verdad, esto se termina porque así lo quedamos, y si no me la dices, de todas formas no te creo y se va a volver un infierno. Entonces, uno, otro y otro están metidos en un juego en el que alguien tiene que terminar. La dificultad que he visto es que a veces ninguno de los tres quiere parar, porque estamos hablando de dos, pero muchas veces el tercero también quiere seguir jugando y no se quiere bajar del juego, y a veces aunque dos le digan ya no jugamos. Por eso es tan importante el que en esta línea de la salud y donde muchos te van buscando y van buscando la ayuda, identificar si en esta infidelidad se está generando las posibilidades reales de recontactar, de crecer, de querer cambiar, incluso situaciones de valores que se construyeron en la infancia. ¿Qué valores? Honestidad, honradez, responsabilidad, amor, compromiso. En un gran número de personas no puedo decir sí, sí fui infiel, porque eso sería tanto como yo, que siempre he mentido, empezar a decir la verdad. Entonces ese no soy yo. ¿Cómo voy a ser yo el que dice la verdad si siempre he mentido? Lo lleva incluso a la reedición de la identidad. Sin embargo, he visto personas, hombres o mujeres, que dicen quiero un cambio, y no un cambio de aquí y ahora, un cambio que trascienda en mi vida. Quiero ya no mentir, y por eso digo sí, y por eso lo afirmo, pero también digo quiero cambiarlo y quiero ayuda. Depende mucho de, entonces, la honestidad va con uno mismo. Le queremos pedir al otro algo que a veces no puede decírselo ni a sí mismo. Claro. Qué interesante esto que nos compartes de que, entonces, hablamos de un triángulo, ¿no? Ujú. En este triángulo, probablemente hay ganancias para todos y por eso Sí, no quieren parar, ¿no? Entonces, ¿consideras que afrontar la verdad de ambos o de incluso de 3 es una oportunidad para crecer? sí, Cali. Y fíjate que el modelo, hay muchas formas de ver la infidelidad, y para quienes nos están escuchando y no son psicólogos, les diré que el área de trabajo que yo tengo se llama sistémica, y lo han venido escuchando, no solo la pareja, sino la familia, los hijos, los amigos. Muchas de las infidelidades son muy dolorosas porque son muy cercanas, son familiares, son amigos, y por lo tanto es ese juego doloroso en donde, ¿qué no, dicen ellos, qué nos pasó? Y lo que diría es, ¿qué pasaba antes de que esto pasara? ¿Qué sistemas generacionales incluso no estaban generados con límites? En donde a esto, incluso cuando trabajo la terapia, me doy cuenta que ya es a veces hasta la repetición del triángulo. Es decir, ya sea ella, él, ella, han vivido ya la experiencia en otra generación de haber escuchado que algún familiar vivió ese juego y le dejó ganancias, ¿sí? O le dejó un gran dolor y en esta generación lo quiero resarcir. Ejemplo, mi mamá fue engañada, mi papá la hizo sufrir, ahora yo no voy a elegir, un poco como en el síndrome de Estocolmo, pues el ser el secuestrado, sino ahora yo voy a secuestrar, ¿sí? Y el otro prestarse, y la otra prestarse. Entonces, en esta posición sistémica de la infidelidad, del ciclo vital de las familias, de los ciclos generacionales, lo conveniente es saber si quiero poner un alto, un límite para mi estabilidad y mi salud. Yo, los que están conmigo, y saber que los otros se tendrán que reacomodar. Es decir, una parte del sistema que elija hacer cambios va a cambiar el juego de los demás. A veces el que lo cambia es el que se dio cuenta o ya no quiere seguir en el rol de mover al sistema de pareja, o que la utilicen, ya sea hombre o mujer, porque a veces también es el utilizado para estar triangulando.
Entonces, esto que dices es muy cierto. ¿Cuál es la ganancia que están generando? Algunas hombres o mujeres, la ganancia es el rol de a mí me pasa siempre lo mismo y siempre me engañan. ¿Y qué haces tú para que no se repita el juego? Dicen, pues por eso cambié de pareja, pero me dices que ya te pasó con tres. Entonces ya no es el juego de elegir a alguien que hagan un compromiso, es el juego de repetir que seas engañada o engañado. Entonces sí, esto que mencionas es cierto. ¿Qué ganancias me está dejando esto? Aún cuando las ganancias no son tan buenas, porque cada rato me la vivo con el médico, ¿no? Los médicos generales, cuando he podido trabajar con ellos, los médicos familiares me dicen es que un gran número de consultas son por este tipo de problemas. Qué interesante. Entonces, desde la mirada sistémica es, tal vez repetir la historia familiar o Ujú. tal vez tomar, como venganza a un miembro del sistema y también probablemente el miedo al abandono o mantener esta triada, este, paterna, ¿no? O a lo mejor pensar en que también detrás de una infidelidad, alguno de los miembros se siente abandonado física o emocionalmente, ¿no? Y entonces el triángulo pueden triangular con otra persona o con el trabajo o con otras cosas, ¿no? Qué interesante lo que nos comparte. Maestra, nos vamos a ir a un pequeño corte, y regresamos para seguir hablando también, de todos los comentarios que nos están haciendo en las redes sociales. Regresamos. Muchas gracias. A ti. Gracias, Oliver. Una pausa. Ya estamos de regreso. El día de hoy es 8 de marzo. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo para Simi Radio. Muchas gracias por conectarte. Gracias a todos por comentar y hacer algunas preguntas. Em, Justamente lanzamos la pregunta en las redes sociales y voy a tomar mi teléfono para leer algunos de sus comentarios, solamente algunos. Preguntamos, pues, si era posible superar una o varias infidelidades. Hubo muchos comentarios, pues, digamos que diversos, algunos dicen, Paul Giovanni dice: "Superar, sí, según con la persona". Este, También nos dice Verónica Castillo: "No creo, jamás se puede olvidar". Escaso nos dice: "No se olvida, solo se aprende a vivir con esa infidelidad". Sí, pero no podemos seguir con esa persona, nos dice Saraí. Blanca Villarreal nos dice que sí, Rosy nos dice que no. Hay opiniones encontradas, muchos dicen que sí, que no, que te lo van a volver a hacer. Este, es más o menos lo que nos comentan y también están conectados algunos de los psicólogos del Centro Simi de Salud Emocional. Muchísimas gracias por hacer comentarios acerca de nuestro programa. Gracias a todos por compartirlo. Y bueno, vamos a la recta final de nuestro programa. Maestra, entonces, la infidelidad sí se puede superar y nos puede ayudar a crecer. Entonces, la experiencia del duelo de la infidelidad puede ser una oportunidad de aprendizaje, de cambio y de crecimiento para la persona y para la pareja. Sí, creo que llegamos a este punto que creo que, y más en este Día Internacional de la Mujer, las mujeres tenemos una gran oportunidad de hacer cambios en la sociocultura y en la percepción. He escuchado un gran número de mujeres diciendo es que todos los hombres son igual
y entonces les digo que entonces todas las mujeres somos igual y no es así. Las generalizaciones no nos ayudan. ¿Por qué decimos que es una oportunidad? Porque toda crisis que se presenta en una vida personal o de pareja nos está dando el indicador de que algo tiene que cambiar. Las parejas tienen la oportunidad de cambiar juntas en pareja y poder, dependiendo de cómo estaba conformada la pareja, como lo mencionamos, hacer cambios en ella, establecer un proceso de incluso gratitud, aun cuando suene fuerte. Toda pérdida, la pérdida de la idealización de ti, me puede llevar al conocimiento de ti y a la oportunidad de elegir si ese eres el tú que yo quiero para mí. Es una oportunidad. Saber que tú eres falible, y se los he dicho cuando vienen en terapia de pareja y uno de los dos fue falible, le pregunto al que se cree infalible si usted nunca va a fallar. Si el otro me dice yo nunca, le digo que por qué lo cree. Y si me dice que porque nunca falla, ya no estamos tan bien. Porque entonces la infidelidad es una crisis que puede ser situacional en la pareja, que lo puede llevar a cada uno de los dos a crecer, a desarrollar estrategias de afrontar y solucionar esta etapa, a poder reconocer, he tenido, bueno, muchas parejas y una chica me decía, yo quiero aprender de todo esto que pasó, cómo tener más seguridad en mí en vez de en él, porque yo tenía la seguridad puesta en él. Entonces, saber que él me falló, para empezar, es un error porque yo no fallé, sino él está teniendo la oportunidad de ver qué hacer, pero yo quiero mejorar mi autoestima, quiero mejorar mi calidad de vida y han generado grandes cambios. Me ha tocado ver parejas en que han resuelto esta crisis de infidelidad, inclusive con una separación, porque los dos ya venían pensando en la separación, pero no se atrevían a hacerlo y la infidelidad fue como un anuncio para el otro de decirle, ya no puedo estar contigo. He tenido personas que dicen, yo ya venía viéndolo, pero no quise hacer caso. Se lo pregunté y me dijo que sí y ni así le creí. Dije, me está engañando. Entonces, ¿por qué es una oportunidad de crisis, de esta crisis de un cambio? Porque puede ser afirmar mi seguridad, afirmar la del otro y afirmar nuestro compromiso y ver qué nos enseñó y qué nos llevó a todo ello, como cualquier situación de resiliencia, podemos darnos cuenta que atravesamos juntos una dificultad que se dio en uno, pero que puede ser dado en el otro. Podemos establecer la búsqueda. Muchas parejas me dicen, a partir de este problema buscamos ayuda psicológica, nos encontramos con orientación, empezamos a leer cosas y entonces aprender, resignificar, crecer, orientar, desarrollar inteligencia emocional. Es tan difícil, considero, ser empático con el que se equivocó, que cuando nos toca equivocarnos, pensamos que esto va a ser algo que nunca más. Creo que también puede ayudarnos a salir de un egocentrismo. A lo mejor no es un narcisismo, pero sí una situación egocéntrica diferente a una autoestima. Duele porque decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasó al otro? O a los otros no les ha de pasar. Entonces, ¿qué es lo que crece cuando tenemos resuelta una infidelidad? Crece nuestro yo, crece la relación y obviamente necesitamos tener estrategias. Si no las encontramos en la comunicación, sí buscar ayuda psicológica, orientación, incluso a algunos les resuelve lo espiritual en su creencia religiosa que tengan. Lo que no ayuda es que el sistema se quede cerrado con ese dolor y lo enquisten.
y se pueda volver entonces una situación crónica que deja un duelo inacabado sin llegar a la posibilidad de la aceptación. Entonces creo que hay mucho que se puede hacer. Qué interesante, y así como nos los plantean, pues da mucha esperanza, maestra, para aquellas parejas que hoy por hoy están viviendo este proceso de duelo, este proceso en donde se han dado cuenta que hay una infidelidad, como para que sepan que también es una oportunidad para que ellos aprendan a construir la seguridad dentro de ellos mismos y no solamente tramitarla a través del otro. Muchos de los comentarios en Facebook eran en torno a la confianza, ¿no? A la confianza que se tiene en la relación. Y entonces, si de momento no tienen esa confianza, pues sería bueno que la comenzaran a construir dentro de ellos mismos, ¿no? Es una oportunidad para mejorar la autoestima, para conocerse más, para conocer al otro también como un ser no tan idealizado, el príncipe azul que se casó contigo, ¿no? Sino ese ser humano completo que también puede cometer errores, o esa mujer que no es una princesa, sino es una mujer completa que puede también cometer errores. Qué interesante, maestra. ¿Algo que quiera agregar antes de leer los comentarios? Antes de ir a estos comentarios, me gustaría mucho que pudiéramos darnos cuenta que como cualquier planta, como cualquier ser vivo, el amor es algo que se cultiva y es algo que empieza en uno y es algo que se une con el otro, no que complementa a mí o al otro. Esta posición de madurez ayuda mucho y no necesariamente va con la edad, porque he visto jóvenes, muy jóvenes, tener su autonomía, su independencia, su responsabilidad personal muy jóvenes, jóvenes de 15, 18 años que han tenido la posibilidad de poder ir desarrollando la responsabilidad personal, la autonomía versus la dependencia. Eh, Hay autores que están marcando mucho, Walter Rizzo, él diferencia amar de depender. ¿Por qué nos sentimos tan inseguros? Porque le hemos depositado al otro el que guíe nuestra vida, el que el proyecto lo lleve el otro. ¿Qué necesitamos entonces para poder resolver una situación que es así tan dolorosa como una infidelidad? Los autos, autoestima, autonomía, manejo de Codependencia. autodirección, ¿sí? Autodependencia. Así es, Cali. Autodirección. Qué interesante, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a leer algunos de los comentarios para ver qué opinión tiene usted, maestra. Dice Sam Contreras, saludos. Tengo una pregunta. Entonces, ¿el hecho de que mis parejas me sean infieles es porque estoy siguiendo un patrón de conducta inconsciente? Nos dice, ¿qué le podemos comentar, maestra? Ok, Sandra, es una muy buena pregunta para empezar contigo mismo y contigo misma. Es qué estoy eligiendo, qué tipo de parejas me están atrayendo. Algunas veces lo que nos atrae del otro es precisamente ese carisma, esa seducción, esa capacidad conquistadora que vi que tenía con muchas mujeres y que también yo me propongo que conmigo él va a cambiar y se va a centrar en mí. Tenemos mucho esta situación del amor romántico, de decir, conmigo va a dejar de ser alcohólico, conmigo ya no va a ser infiel, conmigo. Y entonces esto me encantó de lo que Cali dice, que dice son trampas, trampas en las que yo me meto y acabo diciendo es el otro el que no me está ayudando a vivir una historia de amor real, no romántica. Entonces, mi sugerencia sería que pudieras revisar qué tú, no al otro, qué tú haces generalmente cuando eliges al otro. ¿Qué expectativas? Porque este tema tiene que ver con las expectativas. ¿Qué espero del otro? Pero ¿qué espero de mí misma cuando estoy con ese otro?
espero que sea conmigo diferente, espero que a mí me dé la exclusividad y ese otro que yo elijo se lo ha podido dar a otras o espero que me lo dé a mí y estoy sabiendo que con las otras no. Creo que en ese sentido, y esta parte que dice Sandy, de hacerlo inconsciente, por eso creo que más que inconsciente tenemos que hacerlo en el aprendizaje, tenemos que aprender de nosotros mismos. ¿Dónde fíjense, no evitar, dónde he elegido, cómo me gustaría ser elegida o elegir y aprender? Creo que en esta parte es una oportunidad de aprendizaje. Claro, y ojo, no estamos diciendo que la persona que descubre al otro infiel es responsable de la No, infidelidad no, del no, otro, no. sino de cómo te relacionas con él, cómo es que eliges a las parejas, va por ahí. Nos dicen, el Fega Flores, ¿a qué se debe que hoy en día se presente mayor índice de infidelidad? ¿Será que ahora hay mayor índice? Cali, considero que es más lo que estamos hablando de la vida de pareja se está haciendo cada vez más público. La vida de pareja se está haciendo posible visualizarla. Se visualiza muchos aspectos de la sexualidad, del compromiso, de la inteligencia. Entonces también se habla de la infidelidad que antes no se hablaba. Pero en 35 años que llevo de dar terapia de pareja, ya 37 de egresada, lo que he podido visualizar es que son temáticas que estaban, pero estaban ocultas. Ahora es más factible que incluso una mujer pueda hablar con otra mujer de si ha sido o no infiel y por qué. Entonces, no tengo el dato exacto, pero por experiencia clínica, uno, son temas que siempre han existido y dos, considero que ahora es cuando se está verbalizando, se está haciendo tangible la existencia de ello. Pero si vemos las películas desde antes, pues ya había esta situación. Sí, la famosa casa chica y como le llaman, ¿no? En México, que había un hombre que tenía varias familias al mismo tiempo y es así, era como muy común que todos se enteraran en el funeral o cuando hubiera alguna circunstancia difícil. Nos dices, Soleil Zuni, tantas dudas sobre este tema. ¿Es verdad que una persona infiel jamás cambia? ¿Puede modificar conductas por espacios, pero realmente pueden dejar de hacerlo? Esa pregunta es interesante porque tiene que ver con lo hemos dicho en otras cosas, con la frecuencia, el modo, la intensidad y la duración de esto. Es decir, quienes no ha sido parte de lo frecuente, quien no es su modo, estilo de vivir, quien no ha generado una intensidad relacional con la otra persona, entonces podríamos decir que tiene más posibilidades de esto haber sido un proceso en el camino de la relación de pareja, que incluso puede aparecer en algunas etapas de cansancio de la pareja, de burnout de la pareja. Pero quien es frecuente, quien su intensidad o modo de comprometerse con otras parejas, incluso no una, ha sido siempre, quien inclusive puede hacerlo parte no solo de la frecuencia, del modo, la intensidad, sino que dura con esas parejas, la probabilidad es que así va a seguir siempre. ¿Por qué? Porque es parte de su historia personal y incluso en algunos está vinculada a alguna adicción. Hay gente que ha tenido adicción, como el deporte, de a ver si me cachan o a ver si alguien, o puedo tener dos o tres, depende de eso. Wow, qué interesante. Nos dice Sol, ¿qué debo considerar para saber si regresar o no con una persona que fue infiel? Depende, y volvemos a esta situación, que considerar si es el punto de la infidelidad el que está haciendo la duda de regresar o no con la persona, o
aunado a la infidelidad, hay otros puntos. ¿Cuáles? La dificultad para establecer compromisos, la falta de responsabilidad de la persona que ha sido infiel de asumir y aceptar esta dificultad y trabajar en ella y resolverla. Si ha sido una vez o han sido varias veces, si hay un proyecto conjunto, si la relación entre esta persona o esta pareja ya ha pasado por la resolución de otros problemas y no solo este. Algo que considero y hemos venido hablando en el transcurso de las sesiones, que no es lo mismo una relación enferma que la infidelidad aparece en una relación sana como un problema que coexistió. Entonces hay que visualizar eso. Muy bien, pues muchos saludos a todos los que nos han escrito: Tete Lepe, Lete, Eduardo Olmos, Lupita, Vero Correa, Ana Fernanda, Elga Flores, Marisol PSME, Virgilia Flores, Luis Enrique Rojas, Maverick Arturo, Alberto Díaz. Muchas gracias a todos por conectarse y compartir el programa. Maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido muy rico conversar con usted, escucharla. En el Centro CIMI de Salud Emocional ya somos 100 psicólogos que estamos atendiendo vía telefónica. Este es un proyecto que creó el contador Víctor González, doctor CIMI, para ayudar a todos los que sufren emocionalmente o que necesitan apoyo psicológico para que se comuniquen. Estamos a una llamada de distancia en el 800-911-3232. Nos pueden llamar. Y bueno, muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Ojalá que tengamos oportunidad de seguir compartiendo con usted en otros espacios, porque usted es formadora de terapeutas, es supervisora clínica y bueno, pues le seguimos los pasos porque es fabuloso todo lo que nos comparte y esta mirada sistémica mucho más. Muchas gracias, Cali. Un saludo, una felicitación a ustedes por tomar este trabajo tan bello. Cali, un honor estar contigo y eres muy responsable, ella siempre supervisando sus casos. Ay, Muchas gracias. Un abrazo. muchas gracias, maestra. Un Abrazo. beso y un abrazo y besitos en sus frentes. Nos vemos la siguiente vez, el siguiente jueves. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.